Buenas noches. En este programa resumen del año les vamos a presentar 4 entrevistas que tuvimos la oportunidad de realizar, sobre todo en los últimos meses del año, y que dan cuenta de hechos capitales, de hechos importantes vinculados al Perú y en general al mundo. Y vamos a comenzar precisamente con una entrevista al expresidente mexicano Felipe Calderón, que realizáramos con ocasión del CADE 2016. Y en esa entrevista hablamos de las eventuales repercusiones del gobierno de Donald Trump en México, en Latinoamérica y en general lo que podría estar ocurriendo en el mundo. Fue una conversación muy interesante. Adelante con la entrevista. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Don Jaime, pues un honor para mí estar aquí. No, ha sido muy interesante su presentación, pero yo quería comenzar rápidamente con, ha sido elegido Donald Trump. Digamos, esto pone a México en un problema, en una situación difícil y complicada. ¿Qué puede pasar? Bueno, empezamos por el peor escenario, que sería que el señor Trump cumpliera sus promesas de expulsar a todos los migrantes ilegales, sus promesas de cancelar el Tratado de Libre Comercio con México, sus promesas de penalizar a las empresas americanas que invirtieran, sea en el Perú, sea en México, en cualquier parte fuera de Estados Unidos. Eso realmente traería un colapso sobre la economía mexicana en principio, Sí, pues. un daño a otras economías de la región, entre ellas a la peruana, que finalmente todavía el 15% de sus exportaciones son Estados Unidos, y que 700,000 peruanos quizá estén allá en condición de riesgo de ser repatriados, pero también provocaría una recesión mundial, empezando por la propia economía americana. Mire, don Jaime, tan solo de exportaciones de productos americanos a México dependen directamente 1.100.000 trabajadores americanos. Quizá muchos de ellos votaron por Trump, sí, pero ellos están en riesgo con esas políticas. Así es. 6.600.000 americanos dependen del comercio con México, no Sí, solo exportes. así es. 6.600.000. Así. Y un número no considerable de turistas mexicanos, de más o menos 17 millones de turistas mexicanos, que dan otro tanto, que no sé cuántos, pero millones de empleos. Entonces, es una situación extrema de riesgo que hay que tomarla en cuenta. No creo que se materialice en ese extremo, pero mire, más vale prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Prepararse para lo peor. ¿Qué alternativas tiene México? Por ejemplo, esto de reemplazar en el TPP a Estados Unidos por la China. La China está presta a asumir el papel, digamos, de Estados Unidos en un esquema de libre comercio Asia-Pacífico y todo lo demás. Pero la China es un competidor de México, digamos, ustedes no podrían sustituir a Estados Unidos por la China. Pero sí podemos exportar, porque los productos mexicanos, a fuerza de competir tanto, de tener una economía tan abierta, son muy competitivos. Podríamos exportar a la Unión Europea, podríamos exportar a América Latina, podríamos exportar a Asia, incluyendo a China. Claro, China puede entrar como un jugador no de la importancia de Estados Unidos, pero no muy grande, pero ahí también tenemos que evitar el riesgo de que China no modifique sus propias reglas. ¿A qué me refiero? China sí es el comprador, el segundo más grande del mundo después de Estados Unidos, pero sus empresas no quiebran, Jaime. No quiebran porque si aquí usted vende clavos o tiene una acerera peruana y un día no puede vender el acero a un precio arriba de lo que le cuesta producirlo, usted va a quebrar. Claro. En China, como el gobierno está metido en todas las empresas, sus empresas nunca quiebran, aunque estén vendiendo abajo el costo, como está ocurriendo ahora, y eso distorsiona el comercio libre. Si logramos, parte del trabajo que hay que hacer es sí, juguemos con otros actores, pero evitemos que las prácticas no justas, la falta de piso parejo con China, en este caso, deteriore más nuestra propia situación comercial. Habría que trabajar con la OMC, en fin, ¿no? Porque China ya forma parte de la OMC, me entiendo, ¿no? Sí. Entonces, para que le exija exactamente unas reglas de juego equivalentes a los demás países. Y si quiere sustituir a todos Estados Unidos en el TPP, pues que se someta a las reglas de comercio justo. Ahora, si no, vamos buscando otros actores. Finalmente la cuenca del Pacífico es muy vasta. ¿Por qué no comerciar entre nosotros? No sustituye a Estados Unidos, pero finalmente son economías, pero es una economía que crece. Veo que Peña Nieto está respondiendo de manera sorprendente, digamos, porque podrían ser calificadas de inteligentes.
ha dicho que, bueno, México puede construir el muro, es decir, las empresas mexicanas pueden construir el famoso muro. Bueno, no sé si es una broma de mal gusto o qué cosa, pero ¿cómo no lo dijo él usted? exactamente, bueno, pero evidentemente no vamos a pagar un centavo por esa tontería de muro, pero independientemente de eso, Jaime, algo que tenemos que hacer es jugar inteligentemente, por ejemplo, haciendo política con las propias empresas americanas. Por ejemplo, estrategia. Un día los americanos en el Congreso nos quisieron bloquear una parte del tratado relativo al transporte. ¿Sabes qué hicimos? Diseñamos una estrategia en el gobierno mexicano para bloquear, en términos de las reglas del tratado, sin salirnos de las reglas, podíamos poner medidas retaliatorias. Entonces bloqueamos, por ejemplo, las manzanas del estado de Washington. Y bloqueamos las partes automotrices, los arneses eléctricos para coches de Michigan, por ejemplo. Y bloqueamos el software que se hacía en otra parte. Entonces, escogimos más o menos 80 congresistas de los que estaban atacando a México para pegarles a sus donadores de campaña. Eso para es inteligencia, pero ahí han pensado bien la cosa, es una estrategia. Funcionó, la verdad funcionó, porque ellos mismos al rato dijeron ya está bien, paren este asunto con México. Y creo que hay que hacer una cosa así, aparte de diversificar nuestra economía y aparte de corregir los problemas que no hemos corregido, el déficit público, por ejemplo, la falta de Estado de Derecho, varias cosas que... Bueno, eso quería preguntarle, porque México ha tenido un desempeño bastante correcto en lo que se refiere a crecimiento económico, productividad, diversificación económica, pero el problema de crimen organizado ha crecido mucho, el narcotráfico, a usted le tocó enfrentar ese tema y bueno, hay quienes dicen que al militarizar, digamos, la lucha contra el narcotráfico, usted me puso las Fuerzas Armadas ahí, esto desató aún más la violencia, la cantidad de muertes, de asesinatos. ¿Esto es así, no es así? ¿Cómo ha evolucionado ese problema? Esto no es así. Lo que ocurre es que cuando México se vuelve una economía de consumo, una economía de más clase media, cuando rebasa los $10,000 de ingreso per cápita, ojo, porque eso pasará en Perú, ahorita Perú tiene como 5 o 6,000, se vuelve un país que empieza a consumir todo, coches, casas, pero también droga. Entonces los criminales no solo pasan droga a Estados Unidos, sino que la quieren vender. Y no es lo mismo pasar una tonelada por mar a San Francisco de cocaína que vender esa tonelada, solo que en 1 millón de bolsitas en Lima. Claro. Ese día el crimen organizado trata de apoderarse de la policía de Lima, ya sea corrompiéndola o amenazándola. Primero al policía de la esquina y luego a todo el cuerpo de policía. Eso es lo que yo vi en México que estaba pasando. Cuando esto ocurre, el negocio de los criminales ya no es la droga nada más. El negocio es sacarte dinero, Jaime. Es secuestrarte a tu hijo. Es pedirte el 15% de tu salario por volver a salir en televisión todos los días. Ese es el crimen organizado. La extorsión, la extracción de rentas de la sociedad. Eso ya lo tenemos acá, porque de hecho también acá hay mucho consumo de cocaína, aquí se produce cocaína. Sí. Tenemos una altísima tasa de victimización, es decir, de pequeños robos, que son precisamente jóvenes adictos que roban para poder comprar. Entonces por eso tenemos una tasa tan alta, sí, aunque no hay mucho homicidio todavía. Y si se corrompe la policía, llega un momento en que deja de funcionar como policía, deja de proteger al ciudadano y protege al delincuente. En ese momento se colapsa la sociedad, es lo que yo encontré en México. ¿Qué hicieron para...? Nosotros nos decidimos frente a la tesis de los políticos viejos en México de que no hagas nada contra ellos, no te metas con ellos, arréglate con ellos. No, por supuesto que los vamos a enfrentar. Esa era la estrategia del PRI, pues antes, ¿no? De una especie de convivencia. Pues del viejo régimen, vamos a llamarlo así, que nos llevó a la ruina. Ese es el error. El error de México no es combatir a los criminales. No, el error combatieron y estalló la violencia. La violencia iba a estallar de cualquier manera porque en el momento que buscan control territorial, chocan como dos ejércitos que se disputan la misma ciudad. Esa es la violencia, no la desata el gobierno. De hecho, el gobierno tiene que intervenir ante una ola de violencia desatada por lo que se llama la disputa territorial. ¿Cómo hicieron ustedes? Porque el problema de México además es que la policía está descentralizada. Digamos, hay tantas policías como gobiernos locales o estatales. Hay más de 1,000 cuerpos policiales. Más de 1,000 cuerpos policiales, no hay una cosa central. Entiendo que en su gobierno, usted de alguna manera lo ha dicho ahora, trataron de construir una policía nacional, federal, fuerte e incorruptible. ¿Cómo lograron avanzar en eso? ¿Qué hicieron? Avanzamos bastante, pusimos
Por ejemplo, por un lado, mecanismos de control de confianza muy severos. Si tú querías ser policía o permanecer en la policía, tenías que pasar varios exámenes. Toxicológico, por ejemplo, o poligráfico, el llamado detector de mentiras, ¿no? Claro. A ver, Jaime, ¿tú has recibido dinero del crimen organizado? Te empiezan a botar todas las alarmas en el examen, ¿no? Y funcionó. Aparte les pagamos mucho mejor a los policías, les imbuimos una mística de servicio muy alta, una moral. Les dimos los instrumentos tecnológicos más avanzados en el mundo y empezó a funcionar. Ahora, ¿por qué el ejército interviene contra el crimen organizado? En primer lugar, eso está desde los 70s en México. Es una falsedad decir que yo lo puse en la calle. El ejército está ahí hace tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que si tú quieres combatir a los criminales y la propia policía está al servicio de los criminales, pues no te queda más que las fuerzas federales. O dejar a la gente a su suerte y hacerte tonto, como muchos se hicieron en México, ignorando el problema, ¿no? Y a repartir mochilas escolares, y a repartir computadoras, y qué bonito, y mientras el crimen de este tamaño comiéndose a la sociedad mexicana. Yo, por supuesto que pude haber tenido muchos errores, Jaime, pero lo que no me arrepiento es de haberme decidido enfrentar a una criminalidad que estaba devorando a los mexicanos y que constituía entonces, como sigue constituyendo ahora, el mayor peligro para el desarrollo de México. Pero ¿cómo ha evolucionado ese problema? ¿Se sigue agravando? ¿Se empieza a controlar? ¿Qué está pasando? Hubo muchas cosas que empezamos a controlar muy bien. Por ejemplo, los casos más duros que nos tocó enfrentar, Ciudad Juárez, que se consideró la ciudad más peligrosa del mundo. A partir de que aplicamos la estrategia integral de combatir al crimen, fortalecer y renovar las policías y los ministerios públicos y crear tejido social a base de oportunidades para los jóvenes, los homicidios en Ciudad Juárez bajaron 72% desde su pico. En Tijuana 80%, en Monterrey 75%. Los homicidios en México empezaron a bajar dramáticamente a partir del año 2011 y esa tendencia continuó incluso ya con este gobierno. Desgraciadamente a partir del año pasado pues empezaron a subir nuevamente. ¿Y a raíz de qué? ¿Por alguna razón? ¿Alguna falla de política? Tengo mi hipótesis, pero prefiero dejarla ahí, ¿no? ¿Qué nos puede decir del Perú? No sé si tiene alguna mirada. Pues que admiro a Perú. La verdad es que es el país que tiene las tasas de crecimiento más altas de toda América Latina, de toda América en general. O sea, Panamá la mejor, pero es un país mucho más chiquito, un poquito más altas. Y creo que Perú, con el nuevo gobierno del presidente Kuczynski, con sus colaboradores, que yo veo que es gente muy capacitada, muy comprometida, pues tiene una enorme oportunidad de salir adelante, ¿no? Yo hago votos porque Perú dé este salto a ser el país que los peruanos merecen. Ojalá los mexicanos podamos aprender y hacer cosas que en Perú ya se hacen y que América Latina en general, por muy difícil que sean las circunstancias que enfrentamos, podamos reaccionar, estar unidos y salir adelante y dejarnos ya la mediocridad y el eterno quejarse y el eterno culpar a otros de lo que nos pasa. Ya es hora de ser adultos como ciudadanos y como países. Muy bien, presidente Felipe Calderón, muchas gracias por su participación en la Hora N. Luego de la pausa, regresamos con uno de los grandes futbolistas que ha tenido el Perú y que ahora ocupa un cargo dirigencial en la Federación Peruana de Fútbol. Estamos hablando de Juan Carlos Oblitas, con quien hablaremos de la reforma del fútbol peruano y los temas de coyuntura futbolística en ese momento. Regresamos. Uno de los temas que hemos empezado a ventilar en este programa es el de la reforma del fútbol, la necesidad de reorganizar todo nuestro sistema futbolístico a fin de que puedan emerger buenos jugadores, que pueda generar buenos jugadores. Este año conversamos también con Juan Carlos Oblitas, luego de una de las derrotas de la selección peruana, sobre este tema. Adelante. Juan Carlos, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Buenas noches. Placer estar contigo. No, el placer es mío. Bueno, la idea era hablar acerca de, de qué hacer con el futuro del fútbol peruano, cuál es el futuro, digamos, la reorganización, la reforma del fútbol, ¿no? Lo que estamos haciendo en la Federación es algo que se debió hacer hace mucho tiempo. ¿Qué están haciendo? Todo se centró en Lima. A nivel de menores, la Copa Federación se centró específicamente en Lima. ¿Qué es lo que ha dado como resultado esto? Que el 80-85% de los jugadores llamados a la selección son todos nacidos en Lima, en un país tan diverso como el nuestro. Entonces lo que estamos haciendo ahora es
trabajar con un plan, yo lo llamé Qatar 2022. A nivel de mercadeo en la federación lo llamamos ahora Plan Centenario. ¿Por qué? Porque el 2022 se cumple el centenario de la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, lo que se hace en este momento, por ejemplo, con la cabeza de Daniel Ahmed, es trabajar básicamente en provincia. Nosotros en este momento tenemos 21 selecciones regionales, 21 CAR, Centros de Alto Rendimiento, todos con un coordinador, un supervisor, un administrativo, pagados por la federación. Todo esto está con inversión de la federación. Ya, pero ese es un nivel relativamente intermedio o alto. No. Abajo, en la base... A mí me hubiera gustado, yo traje ahora, pero ya no hubo tiempo. Hay una pirámide que nosotros tenemos como gráfico, que cómo nosotros nos estamos... lo de abajo, esto que tú hablas de los torneos escolares y todo esto, ese es un tema de política de Estado, pero nosotros lo vamos a suplantar. Vamos a suplantar, lo vamos a empezar a hacer también. Vamos a empezar a trabajar todo estos tipos de jugadores. Porque ¿cómo lo van a hacer? Digamos, o lo hace el Estado, a través de... lo tenemos que hacer junto con el Estado. El Estado va a tener que entender. Nosotros ahora tenemos en provincias, por ejemplo, reuniones constantes con los presidentes regionales y con los alcaldes, y que están dispuestos totalmente a ayudar. Tenemos un problema que es una falencia seria, que es el problema de infraestructura. Eso te iba a decir, no hay canchas. Ya, en provincia, si el Estado no nos ayuda, si no nos ayudan los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, vamos a estar fundidos con ese tema. Pero ahora estamos trabajando, por ejemplo, con selecciones regionales sub-14 y sub-16. ¿Pero de dónde las sacan? Bueno, estamos... Si no hay campeonatos de abajo... Pero los estamos suplantando nosotros, con visorías, con llamados y con técnicos, que también es una cosa que nosotros, todavía es una falencia, estamos tratando de formar a los formadores para que todo siga una línea de trabajo. Pero ahora, el próximo mes, va a haber un torneo regional en todo el Perú con selecciones sub-14 y sub-16. ¿Y por qué con selecciones sub-14 y sub-16? Muy simple, porque el próximo año todos los clubes profesionales, por el tema de licencias FIFA, tienen la obligatoriedad, van a tener la obligación de tener sub-15 y sub-17, además de la sub-20 que ya tienen. Y vamos a hacer un campeonato nacional a partir de marzo del próximo año con esa sub-15 y sub-17 a nivel regional. A partir del 2017, para poder participar en el campeonato nacional, en el campeonato descentralizado, hay que estar licenciado, hay que tener una licencia. Y la licencia suponía, eso que tú dices, pero también suponía que todo club debía tener su estadio. Así es. Y entonces yo dije, esto no va a pasar, pues, salvo que los clubes se conviertan en sociedades anónimas. No necesariamente, Jaime, esa es otra cosa que todo el mundo piensa, y yo era uno de los que pensaba también así, que con el tema de las sociedades anónimas se resolvía el fútbol. En España, el 80% de los clubes pasaron a ser sociedades anónimas y casi todos quebraron. Bueno, España es campeón del mundo, pero no mejor. Pero por eso, pero escúchame, entonces, justamente los 4 clubes que no pasaron a ser sociedades anónimas son los más fuertes. Real Madrid, que es una asociación civil. Una tradición pues larga, ¿no? Pero a lo que voy es que todo el mundo piensa que con la sociedad anónima se soluciona el fútbol. No se soluciona el fútbol con la sociedad anónima. No hay palabras, por supuesto, no hay balas mágicas ni nada, ¿no? Pero eso ayudaría mucho. En Chile, por ejemplo, el Colo-Colo y otros equipos se convirtieron en sociedades anónimas y y de ahí el origen del Pero lee la situación de los clubes de Chile y no es tanto así. Bueno, no es tanto así, lo que pasa es que Pero el fútbol chileno ha mejorado muchísimo desde Pero ahí vas tú a Chile y están todos pidiendo que se cambien muchas cosas. Es un asunto, por supuesto que no es una solución perfecta y puede fallar. ¿Sabes por qué cambió el fútbol en Chile? ¿Por qué nos superó? Lo mismo que sucede con Colombia, lo mismo que sucede con Ecuador, porque trabajaron la base, porque trabajaron en menores, porque obligaron a los clubes a tener divisiones menores. Claro, pero Colo-Colo pudo hacerlo porque al convertirse en sociedad anónima hubo unos inversionistas que entraron, por ejemplo, Sebastián Piñera, que fue después presidente de Chile, y negro. Metieron plata a través de la bolsa además, y entonces pudieron invertir en divisiones inferiores, en infraestructura, pero no solamente surgieron jugadores que pudieron vender y entonces es que ese es el fin al que queremos llegar, que los clubes
Mira, tú estás hablando del tema de licencias. El tema de licencias, el Perú es el primer país de Sudamérica que está haciendo eco con el tema de licencias FIFA. El primer país. Paradójicamente, en la situación inclusive en que estamos, tenemos un departamento de licencias FIFA, el gerente de ese departamento es Maro Maggi, que está haciendo un trabajo espléndido. El 2017 ya hay ciertos requisitos que se tienen que cumplir, como es este de las divisiones menores. Y el 2018 se va a tener que cumplir en todo Sudamérica, porque ya la Confederación Sudamericana de Fútbol, ya a través de FIFA, va a hacer cumplir a todos los países. Es más, vienen acá a pedir cómo se está haciendo este tema de licencias. Nosotros hemos avanzado con la licencia. Pero en el tema del... Pero es que... Bueno, está bien, pero eso incluía, según me explicaron a mí también, la necesidad de que cada equipo tenga un estadio. ¿Eso cómo lo van a resolver? Es muy simple. Si tú vas a provincias, no es necesario que tú, o en Chile todos los clubes tienen sus estadios propios. La Universidad de Chile no tiene su estadio propio. La Universidad de Chile juega en el Estadio Nacional. La Universidad Católica y Colo-Colo tienen sus estadios propios en Santiago. Y en otros lados, o son del municipio, o son de la región, pero que llegan a convenios con los clubes profesionales. Lo mismo que en Ecuador. Lo mismo que en Colombia. O sea, eso es a lo que tenemos que llegar. Sería bueno una gran coordinación con los gobiernos locales es y ideal. con el Ministerio de Educación, ¿no? De ahí salen todos estos y con chicos. El IPD. Mira, te voy a poner un ejemplo porque seguro ya terminamos. Estamos gastando 4.500 millones de soles en los Panamericanos y esto se puede, en fin, y esa es otra discusión. Se podría nosotros, inclusive, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos infraestructura. Sí, pues. Es lo que necesitamos. No necesitamos que el Estado nos dé plata. Necesitamos infraestructura. Al final la Federación va a tener los ingresos que vienen con lo que da el mismo fútbol, y tenemos que trabajar también, ya viene ahí nuestro departamento de marketing con la empresa privada. ¿Y hay alguna manera de incorporar masivamente a los gobiernos locales, a los alcaldes y al ministerio? Por lo menos. Porque eso se necesitaría, pues no sé, una política nacional, nacional. Eso es lo que no hay. Y no hay desde siempre una política nacional deportiva. Porque la reforma del fútbol es fundamental para el orgullo nacional, para no perder contra Chile, como no puedes. Tú lo has dicho, por nuestro ego, por lo menos. Así es. Por nuestro ego. Yo lo he vivido esto en Ecuador, cuando clasificaban al Mundial, cómo crecía el orgullo del pueblo ecuatoriano. Así es. Yo he clasificado, gracias a Dios, he tenido la suerte de jugar 2 mundiales y lo hemos vivido eso. Pero al Mundial no vamos a ir porque llamemos a uno o al otro, dejemos de llamar al uno o al otro. Al Mundial vamos a ir cuando trabajemos, y la Federación ha empezado a trabajar duro, una inversión muy fuerte, y yo estoy seguro que vamos a tener los frutos en 4, 5 y 6 años. Por eso hemos contratado a Daniel Amet para que comande esto a largo plazo, porque ahí está todo. Bien, ojalá pues hablaremos dentro de largo plazo a ver qué cosa ha pasado. Vas a ver, no va a ser necesario hablar porque de repente yo ya no voy a estar en la federación, pero vas a ver, yo conversé con Juan Carlos, él me dijo esto y tenía razón. Ojalá así sea. Amén, amén. Va a ser así. Juan Carlos, muchísimas gracias por tu participación en la hora. Luego de la pausa regresamos con Marta Chávez, a quien entrevisté justo antes de que se produjera la censura a uno de los mejores ministros que ha tenido el Perú, Jaime Saavedra. Con ella hablamos de ese tema. Regresamos. El jueves 15 de diciembre el Congreso aprobó la censura contra el ministro de Educación Jaime Saavedra, acaso uno de los mejores ministros de Educación que ha tenido nuestro país. 2 días antes de la censura entrevistamos a Marta Chávez, quien, como sabemos, pertenece a Fuerza Popular, o es una fujimorista, digamos, del cogollo, y ella es asesora en este momento de la primera vicepresidencia del Congreso. La entrevistamos para tratar de entender las razones por las cuales se censuraba a un ministro como Jaime Saavedra. Adelante con la entrevista. Marta, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Hay una reforma en marcha. Esta reforma está siendo conducida. ¿No es, digamos,
hubiéramos podido censurar a otro ministro, no sé a quién, pero ¿para qué censurar a un ministro? Al mejor ministro, digamos. ¿Mejor al para punto, quién? Para ustedes. Perdón, bueno, respeto, Jaime, que considere... Al mejor, no sé si será el mejor, no sé si será el mejor. Manera. Pero ¿cómo sería el asunto que varios candidatos, Marta, varios candidatos durante la campaña dijeron que si ganaban, lo iban a mantener en el puesto a Jaime Saavedra? No habían investigado bien todo el tema, no se sabía, por ejemplo, porque ni siquiera estábamos informados de en qué punto cero estábamos respecto, por ejemplo, de los Juegos Panamericanos. Y eso es responsabilidad del Kenji ministro. Fujimori en RPP en el mes de julio dijo: el ministro de Educación, lo peor que podrían poner es a un primer ministro de pelea. Estaban discutiendo quién podría ser el primer ministro, faltaban pocos días para el nuevo gobierno. Ahora lo que más se requiere para la gobernabilidad es que sea una persona conciliadora. Al ministro de Educación creo que tiene cierto grado de experiencia política y aparte es un técnico. Entonces le pregunta, ¿postula a Jaime Saavedra como posible premier? Yo te lo digo a título personal, yo más me inclino por el ministro de Educación, por su experiencia y por su carrera como técnico y sobre todo porque él está en una cartera clave que es educación y es una cartera donde hay que ponerle bastante énfasis, entonces hay que priorizar el tema de educación. Está bien. Kenji Fujimori propone a Jaime Saavedra incluso como primer ministro. Eso es para hablar de... ¿Desde cuándo? Entonces ahora de pronto se ha convertido en un villano, ahora es un villano. No, ¿y desde cuándo Kenji habla es cátedra? Ninguno de nosotros hablamos es cátedra, son opiniones respetabilísimas. Bueno, lo que quiero decir es que es el tipo de opiniones que había sobre el ministro hasta que no Saavedra. Hasta que no supimos, entonces, porque es gran parte también el tema de la propaganda, el tema de las consultorías, el tema de que no se sabía a ciencia cierta que estábamos menos que cero en los avances a algo tan importante que nos ha puesto en el debate. Jaime, en este canal hay un periodista que todos los días señala lo mal que estamos y hasta el punto de que nos sugiere que debiéramos renunciar para no quedar en una situación bochornosa a organizar los Juegos Panamericanos. ¿Qué significa esto? Hacer quedar en ridículo al país. ¿Y esa responsabilidad de quién es? ¿De nosotros? Marta, ¿Tuya, mía? No, es del señor Saavedra. Nadie está planteando que no vamos a llegar. Sí vamos a llegar. La discusión sobre los panamericanos es otra. ¿Tiene sentido gastar 4.500 millones de soles en unos panamericanos cuando había otras necesidades? Esa es la discusión que se está planteando. ¿Tiene sentido plantearse esa pregunta que haces con mucho sentido 2 años después que no se ha hecho nada? Claro, ahora sí nos ponemos a pensar porque ya todo está para hacerse tan a la apresurada que ya hay que hacer con declaratoria de emergencia, sin licitación, sin nada. Y entonces ya pues quizás eso era lo que se esperaba también, y eso no es eficiencia. Eso es motivo de una interpelación, me parece muy bien. Y de censura. Pero de ahí a la censura, responsabilidad política. Jaime, es responsabilidad política. Nunca en todos los años que yo tengo, en todas las décadas que tengo, y de interés por la política... Pero vamos a llegar a los panamericanos, vamos a llegar, Carlos Neuhaus ha explicado claramente el cronograma y vamos a llegar. Ojalá Carlos Neuhaus es una estupenda persona, pero ya vemos, Carlos Neuhaus, ¿a quién ha reemplazado? A una persona que la señora Nadine Heredia lo llamó para decirle, y no el ministro de Educación. Ahí hay otro tema también. O sea, el señor Saavedra ha sido un alfil importantísimo de la señora Nadine Heredia, y ya sabemos a qué nos ha conducido ese gobierno. Por ahí vamos. Entonces ya estamos llegando a la verdad. La verdad es que el señor Saavedra ha sido ministro de Nadine Heredia, del gobierno anterior. Y lo ha demostrado el anterior además, jefe de la COPAL, Jaime. Efectivamente, los temas vinculados a la universidad no se plantean en la interpelación, pero sí están en la motivación. Jaime, están en la motivación. Eso es una hipocresía, ¿sabes por qué? Decir que la universidad privada está detrás de esto. Nunca ha habido más recursos para ciertas universidades privadas por parte del señor Saavedra. Todas las consultorías a ciertas universidades privadas. Entonces, ¿de qué se quejan de que la universidad privada esté en el tema? La beca 18 se ha gastado poniendo a los alumnos con beca 18 en las universidades privadas. A la universidad pública la han dejado de lado y la han querido intervenir y le han generado tantos problemas. ¿Esa es una reforma eficiente? Yo no creo.
Yo no creo, Jaime. ¿No creen entonces ustedes creen que es necesario modificar la ley universitaria? Pero si ya de la propia bancada de Perú Posible hay presentado, yo como veo los proyectos, ya hay presentado proyectos para modificar la ley universitaria, que es una ley fósil. Tampoco en mi vida he visto que hay una ley fósil, Jaime. En el sentido de la ley Velázquez, el mismo PPK decía que los rectores pongan no, eso se va a debatir eventualmente, pero el mismo PPK decía en noviembre del 2015, Jaime, que la SUNEDU debía desaparecer. ¿Y ahora qué pasó? O sea que se está planteando que la SUNEDU no licencia, por ejemplo. Que hay que hacer muchas reformas, hay que hacerlas. En ese proyecto de ley se está planteando que la SUNEDU no licencie a las universidades existentes. Lo que se está planteando, tal como lo plantea Velázquez Quején. Velázquez Quején será uno de los proytos. Bueno, es el que ha salido a la luz. No, pero porque es uno de los que se ha querido que se presente así, pero es evidente que la SUNEDU tiene que modificarse, porque no puede ser que el gobierno de turno tenga una predominancia en una entidad que va a supervisar a la calidad de las universidades. Eso no puede ser. La universidad tiene que tener autonomía. Nunca he visto que haya tal intervencionismo. Efectivamente, entonces ustedes quieren estamos hablando del tema. Entonces, con Saavedra o sin Saavedra, Jaime. Estamos llegando a las motivaciones. No derives cosas que perteneciente al gobierno anterior, la ley universitaria. Es todo un conjunto de cosas, Jaime. Es todo un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas, pero hoy la interpelación y la censura se refiere a dos temas: la corrupción en el Ministerio de Educación y la ineficiencia en la preparación de los Juegos Panamericanos. O sea que la Fuerza Popular va a insistir en la censura el día jueves. Bueno, yo no puedo hablar por la bancada, pero si está presentada la cuestión de la moción de censura es por algo, ¿no? No se está jugando. ¿Cuál va a ser? Hay una preocupación del presidente, no solo del presidente, sino de todo el mundo acerca del tono que vaya a desarrollar de ahora en adelante la bancada de Fuerza Popular en relación al gobierno. El tono ha sido el más profesional y el más adecuado. Fuerza Popular, Jaime, le ha dado el voto de investidura, le ha aprobado una delegación de facultades amplísima, le ha dado una ley de presupuesto que ha sido felicitada por el propio ministro de Economía. Por favor, ¿qué quieren estar desfigurando la posición que ha tomado responsablemente la bancada de Fuerza Popular? A mí me pareció muy promisorio todo eso, porque incluso yo he conversado con gente de Peruanos por el Cambio y me decían, sí, realmente hemos podido en la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, negociar, discutir, ha habido buena fe de los dos lados. También cuando se produjo la delegación de facultades hubo una buena discusión. Que criticaron, dije, Jaime, ¿por qué ha mandado? Hemos ingresado a una suerte de cohabitación, de cogobierno, que es lo que en la práctica ocurre con esta situación en que un partido controla un poder y el otro el otro. Y está funcionando bien. Eso es lo que está haciendo ahora con la interpelación. Cambió por completo el asunto. No ha cambiado. Entonces, ha cambiado porque solo se trata del señor Saavedra. O sea que no interesa la investidura ministerial, no interesa el presupuesto, no interesa la delegación de facultades. Tocan al señor Saavedra y ahí sí todo, la princesa se convierte en una bruja. No, pues, Jaime, no puede ser. Los argumentos con que lo tocan, pues. Ahí están planteados en la moción. No vamos a repetir los argumentos, pero la pregunta es: ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Esa es mi pregunta. Jaime, una cosa, en el propio grupo parlamentario de PPK hay discrepancias y hay puntos de vista distintos que hay que también saber respetar. Hay más de un congresista que le ha pedido al señor Saavedra que renuncie, que no puede llevarse a una situación de aparente confrontación solamente por defender una persona. Claro, eso es para que no se, digamos, acabar con el conflicto. Lo mismo lo dice. Simplemente para no generar conflicto. La pregunta es, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Hay nuevos ministros? ¿Vienen nuevos ministros? Bueno, tendrá primero hay que ir las cosas, cada día tiene su afán, Jaime, y se tendrá que resolver este caso, y reitero, yo no puedo hablar por la bancada, pero de lo que yo observo de fuera, o sea, si se ha presentado una moción de censura y el pueblo le ha dado los votos que le ha dado a Fuerza Popular, y tiene capacidad y suficiencia para
aprobar una censura, no tiene por qué no hacerla. Yo estoy completamente en desacuerdo con los argumentos de los que dicen cómo ya Fuerza Popular está controlando la Defensoría del Pueblo, está controlando el Banco Central de Reserva simplemente porque ha hecho el ejercicio de su mayoría y tiene toda la razón en poner a quien le dé la gana. Está muy bien eso no está en discusión. La pregunta es, ¿cómo hacer, digamos, la pregunta es, bueno, vamos al fondo del tema, digamos, lo que le interesa al país. Si uno revisa los dos planes de gobierno, el de Fuerza Popular y el de Peruanos por el Cambio, uno los coteja y resulta que hay bastantes puntos en común, de los cuales se podría desprender un acuerdo político de objetivos hasta el 2021 para llegar al bicentenario con reformas, en fin, se podría llegar a un acuerdo de gobernabilidad sobre la base de qué cosas vamos a empujar, qué reformas vamos a llevar adelante. Eso, ¿por qué no se hace? ¿Qué es lo que impediría que eso se haga? ¿Debería haber o no debería haber una reunión entre el presidente y Keiko Fujimori, o entre el presidente y otras personas y Keiko Fujimori? En fin, una reunión entre los dos partidos. Jaime, desde mi punto de vista, las bancadas tienen que trabajar en el Congreso. Pero la bancada de PPK, primero, como lo ha dicho el propio presidente, ni siquiera se entienden entre ellos. Entonces, si no hay un liderazgo al interior de la bancada PPK, ¿cómo pueden representar a la bancada frente a otras bancadas, menos ante una bancada mayoritaria? Hay los acuerdos de las políticas de Estado del Acuerdo Nacional, Jaime, desde el año 2002. Es más, los proyectos que se presentan en el Congreso tienen que adherirse a una de esas políticas de Estado. No es necesario estar tomando una fotito ni tomando un tecito para esto. Precisar, vamos a llevar adelante, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a llevar adelante esta reforma. Hay cosas que requieren acuerdo político. Es que esos acuerdos, el escenario para el acuerdo político es el día a día en el Congreso, Jaime. Yo no entiendo por qué, además, que quieren decir, por favor, los congresistas no están sujetos a mandato imperativo y quieren que el señor Kuczynski le ordene a sus congresistas cómo votar y quieren que la señora Keiko Fujimori le ordene a sus congresistas cómo votar. Artículo, que trabajen al interior del Congreso. Tenemos acá el reglamento del Congreso. Acá tengo yo el reglamento del Hay un artículo que dice, que no recuerdo, puede haber sido el 30 por ahí, que dice que la agenda del Congreso se construye con el Ejecutivo. A mí me sorprendió muchísimo. Bueno, eso lo dice. Pero eso es lo que Jaime, hay que aplicar simplemente la ley. No necesitamos ir a la ley, la Constitución lo dice en el artículo 130, cuando la investidura del gabinete, la Constitución, un momentito, dice que el presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Y es más, la Constitución del 93 le ha agregado el voto de confianza necesario, ¿no?, para que el Congreso se comprometa, se involucre. Ya el Congreso está involucrado. Le ha dado el voto de investidura, es el artículo 130, le ha dado el voto de investidura al gabinete de Zavala. Y por supuesto que está vinculado y comprometido con lo que el señor Zavala señaló ahí. Es cierto que fue incompleta la presentación del señor Zavala y a regañadientes y con forceps le sacó Fuerza Popular el diagnóstico de cómo habían encontrado el país, porque hasta ese momento estaban mutis sobre las dificultades que habían encontrado. Entonces, hay ya ese principio de acuerdo, Jaime. No, pero esto es, no estoy hablando... Esa es la Constitución. Esa es la Constitución. Esa es la Constitución. No, yo estoy hablando del reglamento. Pero es que el reglamento no puede decir más cosas que la Constitución, pues. No, pues, pero ahí está el origen de eso. En este programa he leído un artículo que dice que la agenda del Congreso se construye con el Ejecutivo. Está bien. Entonces, sería bueno que ese artículo... ¿Dónde está? Pues, pero ahí está. Bueno, acá está el reglamento. Yo lo tengo en el reglamento. De repente lo ubicas más rápido, Jaime. Pero para mí es la Constitución la que señala ese derrotero, ese concepto que tú señalas. Ahí está. Este gabinete ha sido investido con un voto de confianza del Congreso de la República y por lo tanto el Congreso de la República está comprometido con este gabinete. Y entonces ahí está. Existen acuerdos, políticas de Estado que derivan del Acuerdo Nacional y que el Congreso está obligado a considerarlas en todas sus proposiciones legislativas. Ahí está. Bueno, ¿qué más se quiere? ¿Qué más se quiere? Que solamente se defienda. No lo ubica, desgraciadamente, no lo ubico. No, es que
A ver, bueno, no importa, ya lo ubicaré. Pero está el concepto, bien, Jaime. Marta, bueno, ya no tenemos más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Luego de la pausa regresamos con la entrevista que le hiciéramos al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, luego de la reunión del Acuerdo Nacional que se convocó precisamente para tratar de encauzar políticamente al país, luego de la censura al ex ministro Jaime Saavedra. Regresamos. Y bien, luego de la crisis suscitada por la censura al ex ministro Jaime Saavedra, diversos sectores de la opinión pública, y en este mismo programa, en este mismo canal, nosotros también lo hicimos, reclamaron la necesidad de una reunión entre el presidente Kuczynski y Keiko Fujimori, reunión que no se había producido hasta ese momento, a fin de asegurar la gobernabilidad del país y tratar de buscar un acuerdo político en torno a los grandes objetivos y las grandes reformas que necesita el país de aquí al 2021 para llegar al bicentenario en el mejor estado posible, como un país moderno, justo, etcétera. La reunión, gracias a la convocatoria del cardenal Cipriani y ante un pedido previo del presidente Kuczynski, pues logró llevarse a cabo felizmente, y eso sin duda pues rompió el hielo entre los dos y debe ayudar en el futuro a mejorar las relaciones entre el gobierno y la bancada opositora. Al mismo tiempo, pues el gobierno aprovechó para convocar al Acuerdo Nacional, ya no solamente a Fuerza Popular, sino a todas las agrupaciones. El presidente para esto se había reunido con todas las bancadas para buscar precisamente ese acuerdo político. Nosotros esperamos que el próximo año se logre concretar, se logre avanzar hasta llegar a una agenda concreta de puntos acordados entre las distintas fuerzas. Esto ayudará muchísimo a la gobernabilidad del país y al avance nacional. Les vamos a pasar un extracto de la entrevista que le hiciéramos a Fernando Zavala precisamente justo después de la reunión del Acuerdo Nacional. Adelante. ¿Cuál es la idea? Digamos, ¿a qué se busca con este acuerdo? Lo que hemos tenido es una primera reunión, no terminamos todos los temas que queríamos ver, nos pasamos más de 3 horas discutiendo. Ahora, discutiendo el tema de seguridad ciudadana. Creo. Exacto, queríamos ver 2 temas, sin embargo, la verdad los aportes y la discusión en el primer tema de seguridad ciudadana fueron tan enriquecedores que valía la pena, digamos... ¿Hubo realmente aportes enriquecedores? La verdad que sí, ahora te los cuento. Ya. La verdad que me gustó mucho, fue una sesión productiva. ¿Y por qué fue productiva? Porque el ministro Basombrío fue con esta presentación, sí, que va mucho más allá de CADE, donde presentó los siguientes 2 años. Ahí hemos decidido no tener metas a 5 años, sino 2 años, porque los temas son urgentes. Y lo que planteó es una estrategia concreta, con acciones y plazos concretos. Y lo más importante, Jaime, algo que no es muy común en la administración pública, dijo, estas son las metas que quiero lograr y que se mida su gestión en base a esas metas. Y presentó 2 temas interesantísimos. Y son los objetivos, digamos, del ministerio en los próximos 2 años. Uno, cómo recuperas la confianza de la sociedad en la Policía Nacional y en el Ministerio Interior. Y 2, cómo reduces la victimización, que hoy día es uno de los problemas más grandes que tenemos. Entonces, en términos de recuperar la confianza, planteó 5 medidas, entre las cuales cómo gestionas mejor los recursos humanos, cómo en verdad modernizas la policía, cómo en verdad creas estas alianzas con los municipios. Los municipios finalmente, Jaime, son los que conocen lo que está pasando en los distritos, en los barrios. Entonces, planteó la estrategia en términos de confianza en la sociedad y en la policía. Y el segundo objetivo que planteó fue cómo reducimos la victimización. Y ahí se plantearon metas concretas. Victimización queremos reducirla en casi 20% y queremos reducir también las víctimas por robo en más de 30%. Ahora, y ahí también planteó 7 medidas concretas. Recompensas, que es un programa que está funcionando y cómo lo ampliamos. Los mega operativos, que no son esos operativos de cerrar una cuadra, son investigaciones con gente especializada que, digamos, investiga casi distritos, a veces ciudades, para encontrar, digamos, los extorsionadores o el crimen organizado. Nos presentó cuál es el programa Barrio Seguro para intervenir esos 100 barrios que hoy día tienen alta criminalidad, cómo le haces una intervención de diferentes sectores. Presentó la estrategia de prevención, estamos hablando de más de 500 proyectos que se quieren hacer en el 2017.
planteó cómo vamos a hacer para tener una mayor presencia policial en las calles, cómo en verdad queremos tener 10.000 policías nuevos en las calles, cómo en verdad vamos a hacer para mejorar la investigación criminal y cómo vamos a introducir la tecnología y la comunicación. Entonces, planteó 5 medidas concretas, otras 7 medidas para el segundo objetivo y además dijo, así quiero que me midan en los próximos años. Entonces, cuando tú tienes algo muy tangible, sí puedes esperar, digamos, comentarios para mejorar lo que se está haciendo. Y te digo, los partidos políticos han planteado acciones concretas. Y te cuento algunas de ellas, ¿no? Acción Popular, por ejemplo, se enfocó mucho en el tema de la tecnología y cómo hacer para lo que está haciendo el Ministerio de Transporte, de tener la red dorsal, realmente pueda ponerse al servicio de seguridad ciudadana. Después, ellos tienen un expertise en todo el tema de la investigación criminal. Entonces, ¿cómo podemos hacer para descentralizar, digamos, esa investigación criminal y que nos ayude a disminuir la criminalidad en las regiones? El partido aprista, por ejemplo, se enfocó en el tema de la formalización minera, que muchas veces la informalidad minera contribuye o es el financiador de esquemas de delincuencia. Después, el partido aprista también se enfocó en cómo podemos no convocar de tanto en tanto el acuerdo general, sino cómo lo podemos utilizar para otras políticas públicas. Frente Amplio habló, por ejemplo, de la importancia de los temas de género y el enfoque intercultural en el trabajo policial. Hablamos mucho de lo que es meter un poquito más de recursos y de tiempo a ver la formación de la policía en la escuela de policía. También la mesa de concentración de lucha contra la pobreza se enfocó en ese tema. Peruanos por el Cambio habló del rol y el fortalecimiento de los municipios. Hay gente, Peruanos por el Cambio, que tiene experiencia en municipios, entonces ¿cómo podemos hacer para fortalecer? Alianza para el Progreso habló de cómo en verdad tenemos que diferenciar las políticas de Lima versus regiones, cómo ahí planteaban que no solo es un tema del Ministerio del Interior, sino cómo tiene que ser una intervención multisectorial. Fuerza Popular hizo también una intervención y unos aportes interesantes. Porque Fuerza Popular fue la que menos planteó. No, digamos, todos estuvieron, digamos, con planteamientos amplios, digamos, 3 por lo menos. Fuerza Popular, por ejemplo, se centró en cómo el plan del Ministerio del Interior tiene que ser complementado e integrado con el plan de Fiscalía y con el plan de Poder Judicial. Habló también de el rol de los municipios y cómo integrarlos. Y algo que me pareció interesante es, claro, no vamos a poder llegar a las regiones teniendo toda la infraestructura y herramientas para luchar contra el crimen, pero sí podemos crear macro regiones que realmente nos ayude a tener, digamos, cierta infraestructura y herramientas que se necesitan, y para 3 o 4 regiones. De así te puedo hablar, digamos, también contribución de CONFIEP, de la CGTP, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad, lo que hemos quedado nosotros en hacer un resumen en términos de las acciones concretas que nos han propuesto, cruzarlo con el plan que nosotros tenemos, y en la próxima reunión del Acuerdo Nacional, que es el 5 de enero, para ver el segundo tema de lucha contra la corrupción, vamos a presentar ahí, y además vamos a crear un grupo de trabajo que nos ayude a hacer el seguimiento de lo que hemos acordado. Porque se ha convocado el Acuerdo Nacional en un momento en el que quizás se requiere efectivamente aglutinar de alguna manera a la clase política nacional, o a los partidos políticos, a la dirigencia nacional, porque ha emergido el tema de Odebrecht, del caso Lavallato, del acuerdo entre Odebrecht y el Departamento de Justicia norteamericano, que inmediatamente puede ocasionar, digamos, una inestabilidad importante en el país, porque hoy hay 2 columnas sobre la participación que podría haber tenido el presidente Kuczynski. Ninguna de las 2 columnas dice que haya tenido realmente una participación dolosa. Entonces, tuvo alguna participación, sin embargo, en exonerar al proyecto de la Interoceánica, que es un periódico que es mencionado precisamente en este informe como uno de los que hubo coimas, hubo sobornos. Exonerarlo del SNIP y luego, digamos, dar una ley para que permitiera que pudiera, digamos, postular
Odebrecht, porque no podía hacerlo, porque tenía un juicio con el Estado, en fin. Una serie de decisiones que se tomaron, en las cuales uno de los operadores fue Pedro Pablo Kuczynski. Y no sé si Fernando Zavala también, porque fue ministro de Economía en esa época, ¿no? Entonces, todas estas cosas generan cierta zozobra, porque todo el mundo dice, pucha, ¿qué va a pasar? Se necesita entonces quizás el acuerdo nacional, digamos, una cierta unidad política para poder enfrentar estas tempestades que se vienen. El presidente Kuczynski y el que habla, lo que hemos dicho es que vamos a dar el mayor soporte a la Fiscalía y a la Procuraduría para que se hagan las investigaciones del caso. Porque realmente tenemos que llegar hasta el fondo de estas investigaciones, saber quiénes son esas personas que estaban involucradas y que además la justicia tome las acciones legales más fuertes contra ellas. Entonces, desde el Ejecutivo lo que tenemos es el mayor apoyo para que las instituciones independientes hagan su labor y puedan hacer las investigaciones. Aparentemente requieren incluso apoyo económico, la Fiscalía. Entonces eso... Hoy día he hablado con el fiscal justamente y mi equipo habló con la Procuraduría y estamos viendo la forma de apoyarlos con recursos para que realmente puedan hacer las investigaciones de una forma eficiente, en el menor tiempo posible y que se pueda esclarecer rápidamente esto. El tema del gasoducto del sur es otro asunto que está, digamos, uno en general, todo este tema pone en peligro la continuidad de varias obras. Todas las obras que en este momento tiene Odebrecht, por ejemplo, podrían paralizarse. Y eso sería pues negativo para digamos, cómo hacer para avanzar en todo lo que hay que avanzar sin paralizar las obras. Y un caso específico es el gasoducto del sur, en que hay quienes dicen que, bueno, el gasoducto del sur, bueno, esto debería simplemente cancelarse el contrato, porque, bueno, no es que todavía no se ha descubierto corrupción ahí, todavía no ha saltado el asunto, pero el plazo del cierre financiero ya se estaría por terminar las próximas semanas, o la semana subsiguiente, no sé, ahora en enero, en algún momento. Creo que es a fines de enero. Y parece que cuando se termine el plazo del cierre financiero, pues hay que ejecutar una garantía de $350 millones, que podría ser solamente la primera medida, pero después más. En fin, hay decisiones que se van a tomar. Hay muchas decisiones. Ahora, lo que sí creo que es importante es lo que sucedió, digamos. Acuérdate, Jaime, que se quiso cambiar una cláusula justamente anticorrupción, sí, hace algunas semanas y meses, y justamente la posición del presidente Kuczynski y del gabinete en general es que no podíamos cambiar esa cláusula porque justamente podía afectar los intereses del Estado, ¿no? Y ahora cuando han sucedido una serie de hechos, ha salido pública la información, creo que la decisión del gabinete y liderada por el presidente Kuczynski fue la acertada. No se pueden hacer modificaciones. Entonces, esperemos a que terminen las investigaciones. Creo que también es importante, como bien dices tú, tener, digamos, un balance entre las investigaciones y también no poner en riesgo ciertas intervenciones o obras que se están haciendo que, digamos, tiene algún impacto a nivel de consumidor o a nivel de empresa. Lo que sí te garantizo, Jaime, que tanto el presidente Kuczynski como el gabinete vamos a apoyar todo tipo de investigación que se haga porque es importante para el Perú, para el Estado y también para la ciudadanía realmente llegar al fondo de estas investigaciones y además que se tomen las decisiones y se castigue realmente al que estuvo involucrado. Ahora, se ha anunciado que hay este fondo Brookfield que ingresaría a reemplazar a Sempra en la adquisición de la parte de Odebrecht en el gasoducto del sur. Pero esto ocurre pese a que no se ha levantado esa cláusula anticorrupción, o sea que y lo más probable es que pueda haber habido corrupción ahí, porque ha habido corrupción en casi todos los proyectos. Entonces es raro que el fondo Brookfield acepte entrar, que ya es una cosa cerrada. Jaime, esto es un tema entre privados, ¿no? Entre privados donde entra Brookfield a sustituir a un accionista, ellos son los que tienen que negociar, ellos tienen que decidir. Lo que ha dicho el Estado es, oye, nosotros no podemos cambiar una cláusula anticorrupción. Esperemos que lleguen a un acuerdo, pero ese acuerdo no involucra que nosotros, digamos, no nosotros, digamos, la Fiscalía y la Procuraduría hagan las investigaciones del caso. Sí es un proyecto importante para la zona sur del Perú, ya sea, digamos,
Yo creo que ese proyecto, en alguna medida, ya sea a través del mecanismo actual o a través de otros mecanismos, se va a hacer, porque creo que es importante, digamos, por los beneficios que tiene el sur. Pero, digamos, es una negociación privada que se está llevando a cabo y, por otro lado, tienes las investigaciones en las autoridades correspondientes. Ahora, ¿no tendría sentido de una vez, no sé, convocar nuevamente a licitación en ese proyecto, considerando los temas de corrupción que podrían haber, el tema del cierre financiero, no sé, ya... Claro, eso demoraría quizás más el proyecto. Jaime, la verdad, hoy está en una negociación entre privados. El Estado hoy, digamos, es el concedente. Tenemos que ver, a ver qué pasa hasta, digamos, el cierre financiero, y ahí el Estado puede tomar algún tipo de acción correspondiente. De acuerdo. Bueno, y retornando rápidamente al tema del acuerdo nacional, un poco lo que yo había planteado es que deberíamos tener un acuerdo sobre grandes objetivos, ¿no? Claro, cuando se habla de seguridad estamos hablando, hay objetivos implícitos, evidentemente, ¿no? O cuando se habla de formalización, obviamente queremos formalizar la economía y el trabajo, ¿no es cierto? Pero ¿estamos o no estamos de acuerdo con estos grandes objetivos? 3, 4, 5, 6 objetivos. Necesitamos un Estado meritocrático y un Estado transparente. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si estamos de acuerdo con esos grandes objetivos, entonces, ¿cuáles son los medios para alcanzar esos objetivos? ¿No sería bueno plantearlo en esos términos para Jaime, ahorrarnos trabajo y energía, no? El Acuerdo Nacional tiene muchas políticas de Estado. Nosotros, lo que ha hecho el presidente Kuczynski en estas reuniones bilaterales es identificar aquellos temas en los cuales creemos que es importante ponernos de acuerdo con los principales líderes políticos representados en el Congreso Nacional. Por eso se han elegido estos 4 temas: seguridad, anticorrupción, formalización y todos los temas sociales. Lo importante, Jaime, en este caso es que hemos ido a presentar metas concretas y acciones concretas. Y sobre eso hemos llevado la discusión. Porque muchas veces se llevan, digamos, documentos generales, etcétera. Claro. Lo que hemos tratado es aterrizar y ponerle números y acciones a lo que queremos hacer. Y sobre eso discutir. Por eso te digo que hoy la reunión ha sido productiva. Pues nos hemos pasado 3 horas discutiendo sobre acciones y metas concretas. Y así ha sido mucho más fácil para los partidos políticos y los representantes de la sociedad civil poder aportar y contribuir a esa estrategia. Y la idea es que esto no quede simplemente en una presentación y comentarios, sino que esto se lleve a ponernos de acuerdo. Ok, estamos de acuerdo en que esto es las acciones que hemos acordado, y ustedes mismos ayúdennos a que se lleve a cabo. Entonces, creo que ha mostrado, digamos, que en los grandes temas como seguridad ciudadana, los partidos políticos y el gobierno se pueden poner de acuerdo en avanzar en temas concretos. Y eso lo que nos va a llevar es a tener acciones en beneficio de los ciudadanos. Y esperamos que la metodología que hemos utilizado hoy, que ha funcionado, también la podemos utilizar en los temas anticorrupción y en formalización. Creo que así vamos realmente a poder avanzar, para no quedarnos en las simples palabras, sino en las acciones. Bien, Fernando Zavala, muchísimas gracias. Llegamos así al final del programa, esperando que el próximo año el país pues logre encontrar los cauces de gobernabilidad necesarios, que se logre concretar ese acuerdo político en torno a los grandes objetivos y reformas que hay que llevar adelante, que se logre conjurar las distintas tempestades que pueden surgir derivadas del escándalo de los sobornos de Odebrecht y, en fin, las distintas movimientos y posiciones que puede haber en el país en torno a los temas álgidos. Nosotros les deseamos a ustedes, al país y a ustedes en particular, pues un muy buen año nuevo, un próspero año 2017. Buenas noches.